Hola chiquillos, bueno, en esta clase vamos a analizar lo que respecta a la segunda parte y final de la unidad de repaso, ¿ya? Que sería de reacciones químicas, que esto es materia claramente de primero medio, pero es fundamental, ¿cierto?, ver de manera más completa esta unidad, ¿ok? Así que, bueno, para comenzar, ¿cierto? Es importante que sepamos cuáles son los objetivos de esta clase, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que vamos a comprender el concepto de mol, masa atómica, masa molecular, masa molar, ¿cierto? Y estequiometría, y analizar los cálculos estequiométricos de distintos problemas propuestos que se van a ir presentando en el transcurso de la presentación, ¿ya? Por lo tanto, para, digamos, recordar y obviamente de acuerdo a la información que ustedes también manejan en sus guías de aprendizaje, es fundamental saber qué es lo que es la masa atómica. La masa atómica es la masa que presenta un átomo de elemento químico, la cual claramente está reportada y está informada, ¿cierto?, en la tabla periódica, y esa masa atómica que aparece ahí reportada correspondería a una masa atómica promedio ponderado de los isótopos que conforman a ese elemento químico, ¿ok? Bueno, en resumidas cuentas correspondería a la masa que tiene un átomo y que se mide, ¿cierto?, en unidad de masa atómica. Ahí está la expresión señalada, ¿cierto? Y bueno, como les digo, en la tabla periódica aparece una masa atómica relativa o un promedio ponderado de las masas atómicas de los isótopos que componen a esos elementos químicos, ¿ok? En realidad, el cálculo de poder determinar la masa atómica promedio se puede realizar, pero no es la finalidad eh, que yo quiero, porque en realidad eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando estemos más en otros niveles, ¿ok? En cuarto medio o en tercero medio. ¿Okay? Entonces, estrictamente, ¿cierto? Esto es lo que correspondería, la masa atómica, correspondería a la doceava parte de la masa del átomo de carbono. En él se basa ya la forma de medirla y calcularla, ¿okay? Y ahí claramente se puede determinar de que tenemos que una unidad de masa atómica correspondería a esa cantidad de gramos, ¿okay? Que es lo que pesa o lo que masa un protón, por ejemplo, ¿okay? Entonces, y eso se determina en función al carbono 12, ¿okay? Y eso es lo que se determinó. En simples palabras, a mí me interesa que ustedes manejen lo que es la masa atómica como concepto, ¿okay? No cómo determinarla ni cálculos por el estilo, ¿ya? Esa información aparece entonces en tabla periódica. Por lo tanto, teniendo claro lo que es la masa atómica, podemos nosotros identificar el concepto de masa molecular, ¿cierto? La masa molecular entonces sería la masa de una molécula, la cual claramente correspondería a la sumatoria, ¿ya?, de todas las masas atómicas que conforman a esa molécula, ¿ok? Así es en términos sencillos. Por lo tanto, dice, es la masa de una molécula, de una sustancia, ¿cierto? Y dice claramente en palabras que correspondería a la suma de la masa atómica de cada uno de los átomos que conforman o constituyen a la molécula de dicha sustancia, ¿ok? Por lo tanto, en resumidas cuentas, si nosotros, por ejemplo, ya, un ejemplo, tuviéramos la molécula de agua, ¿ok? Ahí está. Entonces, la molécula de agua es H2O. Por lo tanto, si yo determino la masa molecular del agua, efectivamente yo tendría que sumar la masa que tiene cada hidrógeno con la masa del oxígeno. Cada hidrógeno tiene una masa atómica de 1, ¿ya? Una unidad de masa atómica, y el oxígeno tiene una masa atómica, digamos redondeando, 16. Entonces yo sumo 16 más un hidrógeno más otro hidrógeno, me suma un total de 18 unidades de masa atómica. Obviamente la unidad de medida que tiene la masa molecular es UMA, unidad de masa atómica, al igual que la masa atómica propiamente tal, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a reforzar? Ahora, la masa molar, ¿cierto?, correspondería a la cantidad de gramos de una sustancia contenida por cada mol de ella, ¿ok? Entonces ahí tenemos que, obviamente, identificar lo siguiente. Si nosotros estableciéramos una fórmula química, una fórmula para poder determinar y calcular la masa molar, podríamos tenerla de esta manera,
gramos dividido por cada mol de la sustancia, ¿ok? Lo cual me llevaría a establecer un triángulo, ¿ya? de operación de estas características. Lo cual, obviamente, si ustedes quieren calcular un mol, por ejemplo, ustedes quieren calcular el mol de una sustancia, ¿cierto? Deberían dividir los gramos de esa sustancia por la masa molar que ustedes estimen, ¿ok? Ahora, si quieren calcular la masa molar y tenemos datos de gramos y los mol, yo divido los gramos por los mol. Ahora, si yo quiero obtener los gramos y me dan información de la masa molar, me dan información de los moles, ¿qué es lo que hago? En este caso, multiplico ambas variables. ¿Okay? Eso es lo que hace este triángulo de operaciones, ¿okay? Que obviamente respecta de esa fórmula química, ¿okay? Entonces, de acuerdo a esta igualdad, donde un gramo mol, ¿cierto?, que es la unidad de medida de masa molar, corresponde igual a una UMA, ¿ya? Un gramo mol es lo mismo que decir una unidad de masa atómica. Por lo tanto, como tenemos esta igualdad, ¿ya? Nosotros podemos concluir que al momento de tener la fórmula química de un compuesto o de una molécula, nosotros podemos calcular su masa molecular y a la vez su masa molar, cada una con unidades de medida distintas, obviamente, pero el valor numérico es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos el cálculo, por ejemplo, en el caso del agua, ¿ok? Hicimos el cálculo de la masa molecular, que eran 18 unidades de masa atómica, 18 UMA. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder calcular de manera correcta? Y en las guías de estudio también está ahí detallada la información. Ustedes tienen el compuesto, agua, ¿cierto? Dicen, ¿qué elementos yo identifico? Hidrógeno y oxígeno. Y hacen como un checklist, ¿cierto? Hacen un cuadrito, ¿ok? Un cuadrito con los datos que van a corresponder a la masa atómica de cada átomo. MA le vamos a poner MA de masa atómica y lo van a multiplicar por el número de átomos. El número de átomos que están presentes en la molécula. ¿Ok? Y así tenemos la sumatoria que necesitamos. ¿Ok? Entonces, claramente, para poder desarrollar esto, aquí vamos a tener una igualdad, aquí vamos a tener un total, que después, obviamente, vamos a sumar en total. ¿Ok? Entonces, tenemos... Ya. Entonces, si nosotros nos fijamos, la masa atómica que sale en la tabla periódica del hidrógeno es 1. La masa atómica del oxígeno que sale en la tabla periódica aproximadamente es 16. Porque es 15,99 es 16. Entonces lo multiplicamos cada uno por el número de átomos que yo veo en la molécula. En hidrógeno tenemos 2 átomos, por eso ponemos 2. Y de oxígeno tenemos un átomo. Recuerden que el 1 no se escribe en las fórmulas químicas, por lo tanto el 1 lo escribimos acá. Hacemos la operación de multiplicación y correspondería entonces en este caso a 2 y 16. Por lo tanto, aplicamos el concepto de masa molecular, que es la sumatoria, ¿ok? Sumamos estos dos valores y me da un total de 18. Como es masa molecular, ¿cierto? La masa molecular la vamos a designar con una M bien cursiva, ¿cierto? Se mide en unidad de masa atómica, ¿ok? Unidad de masa atómica, ¿ok? Que es UMA. Y si yo quiero calcular la masa molar a partir de la fórmula química, perfecto, se puede igual. Masa molar MM va a ser igual a 18, el mismo valor numérico, pero lo que voy a hacer es cambiar la unidad de medida, gramos por mol. ¿Ok? Bueno, ahí está escrito de manera más rudimentaria, ¿cierto? Pero el tema es que se entienda de que en realidad yo a partir de la fórmula puedo determinar, ¿cierto?, los dos conceptos, masa molecular y masa molar. ¿Ok? Por lo mismo, ¿cierto? En esta presentación vamos a
a realizar o analizar, ¿cierto?, la masa molecular y la masa molar del siguiente compuesto, ¿cierto?, que voy a presentar, ¿cierto? Sería el óxido cúprico, ¿ok? El óxido cúprico tenemos que determinar cuál es la masa molecular y la masa molar. Hacemos lo mismo, hacemos un cuadrito, ¿cierto? Yo aquí lo estoy haciendo sumamente, digamos, en la misma presentación, para que se logre entender y no perder la atención. Tenemos entonces siempre el cuadrito, tenemos que escribir, hacer la lista de elementos que yo identifique: cobre, Cu, oxígeno, ¿cierto? Y luego hago este cuadrito donde voy a identificar, ¿cierto?, la masa atómica de cada elemento químico que yo identifico en el compuesto, y lo voy a multiplicar, ¿cierto? Se va a multiplicar por el número de átomos, ¿ok? Átomo, ¿ok? Ahí lo voy a poner así, lo voy a resumir, ¿ya? Entonces, hacemos el cálculo, ¿cierto? Y vemos que la masa atómica del cobre, por ejemplo, es 63,5. 63,5. ¿Ok? Eso sale en la tabla periódica. Y la del oxígeno es 16. ¿Ok? Hacemos el cálculo, lo multiplicamos por el número de átomos. Aquí hay un átomo de cobre y hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, obviamente los totales que vamos a obtener, ¿cierto?, va a ser 63,5 en el primer caso y 16 para el caso del oxígeno. Sumamos los dos valores y obtengo la masa molecular, que en este caso va a ser 79, ¿cierto?, 5. 69,5 unidad de masa atómica. Y en el caso de la masa molar, lo mismo, pero las unidades de medida serían las distintas. ¿Ok? Gramos por cada mol. Así es la forma de medir. Ahora, una de las cosas importantes, una vez que ya tengamos cómo calcular la masa molar y molecular, principalmente la masa molar, ¿ya?, tenemos que tener claro de que este concepto de masa molar, ¿ok?, me permita hacer conversiones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2 moles de una sustancia, del cloruro de sodio, por ejemplo, yo puedo obtener a cuántos gramos equivale. ¿Por qué? Porque este triángulo me permite a mí convertir de mol a gramo, de gramo a mol, ¿ya? Entonces, si hacemos un ejercicio de esas características, fíjense en lo siguiente, vamos a proyectar, ¿ya? Vamos a proyectar el ejercicio para que se pueda entender, ¿ok? O vamos a hacer un ejercicio de la guía como para que logremos entender con mayor detención ese tipo de ejercicio, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a la guía, ¿ya? La guía número 2, ¿ok? Donde perdón. No, en la guía número 3. Ya, la 3, ahora sí. En la 3, bueno, como yo vi, estamos buscando aquí. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio, ¿cierto?, que dice cuál es la masa de 5 moles de agua, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un ejercicio en la guía número 2, dentro de los últimos ejercicios dice cuál es la masa de 5 moles de agua.
Entonces, para eso, ¿cierto? Ustedes, como saben, también masa molar, ¿ok? Y saben la fórmula química del agua. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Cuál es la masa equivalente, ¿cierto? De 5 moles de agua, ¿ok? Y el agua ustedes saben que es H2O, ¿ok? Entonces, la pregunta es esa. Entonces yo digo, ¿cómo lo puedo desarrollar? Entonces, fíjense en lo siguiente. Para poder transformar, porque me están diciendo transforme estos 5 moles a gramos, a masa, a unidad de medida en gramos, en masa que sería gramos, ¿cierto? Entonces, para transformar, yo recurro al triángulo que les mencioné y escribo las variables, masa molar, gramos, mol, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Me están pidiendo gramos. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cierto? Esto lo hago en el papel, más fácil. Tapo gramos y ¿qué me está quedando? Me queda masa molar y mol. La masa molar, tengo la fórmula química o me la sé. Por lo tanto, ¿puedo obtenerla? Sí se puede obtener. Los moles que quiero transformar serían 5 moles. También la tengo. Lo que no tengo, obviamente, es lo que estoy tapando. En consecuencia, como están frente a frente, se multiplica. ¿Ok? Entonces digo, ¿cuál es la masa molar del agua? Hicimos el ejercicio, lo calculamos, ¿cierto? Pero lo podemos calcular nuevamente. Entonces la masa molar del agua va a ser, entonces, hacemos en la tablita, hidrógeno, oxígeno, ¿cierto? Anotamos acá arriba masa atómica por el número de átomos, ¿cierto? Recuerden hacer ordenadito esto. Ya hacemos esta tablita que me va a ayudar bastante de manera ordenada. La masa atómica del hidrógeno es 1, el oxígeno es 16. Lo multiplico por 2 porque son 2 átomos que conforman al agua y por 1 porque es un átomo de oxígeno. Entonces hacemos 2, ¿cierto? El cálculo igual y acá es 16. ¿Qué hacemos entonces? Sumamos y obtenemos que la masa molecular en este caso va a ser 18 UMA, pero si yo creo la masa molar sería 18 gramos mol, que es lo mismo, ¿ok? Entonces tengo ya la masa molar, por lo tanto tengo esa variable. Y los moles que quiero transformar, entonces como están frente a frente se multiplican. Si yo quiero calcular los moles, tengo que dividir los gramos por masa molar, dividir. Si está uno encima de otro se divide. ¿Ok? Entonces, para calcular los gramos o la masa, tengo que la masa molar multiplicarla por los moles que quiero transformar. Entonces, los gramos va a ser igual a 18 gramos mol por 5 moles que quiero transformar. La unidad de medida mol se simplifican, ¿cierto? Y por lo tanto 5 por 8 serían 40. 5 por 1, 5, 6, 7, 8, 9. 90 gramos. Si hacemos el cálculo mental. Gramos. ¿Ok? Ahí está la unidad de medida. Si quieren le ponen G o... ¿Ok? Entonces, ojo con lo que les menciono. Así es como se sirve este triangulito para transformar entonces. ¿Ok? Me va a permitir hacer transformaciones de gramo a mol y de mol a gramos. ¿Ok? Entonces, volviendo a la presentación, y por lo tanto tenemos lo siguiente. Bueno, aquí hay una pequeña tareita, si gustan en realizarla. Aparece ahí tareas con estos tipos de compuestos, ¿ya? Donde en el caso del... hay algunos que son un poquito más complejos, que es lo que voy a realizar yo acá, ¿cierto? Y les voy a enseñar cómo realizarla para que no tengan problema en su ejecución, ¿ok? Entonces, vamos a ver estos ejercicios, lo voy nuevamente a proyectar, ¿ok? Aquí, proyecto, bien. Y vamos a ver lo siguiente, fíjense. Tenemos en la tarea, hay dos ejercicios, que obviamente son los que, con los cuales ustedes podrían tener como ejemplo. Tenemos el nitrato de aluminio, ¿cierto? Y el sulfato de cobre pentahidratado, ¿ok? Sulfato de cobre 2 pentahidratado. Entonces, para esto nosotros decimos, bueno, ¿qué elementos veo yo en este compuesto? Está el aluminio, ¿cierto? Está el nitrógeno. Hacemos el checklist.
y está el oxígeno. Bueno, luego hacemos el cuadrito que me permite obviamente realizar el cálculo y digo, bueno, acá va a ir la masa atómica de cada elemento por el número de átomos que están conformando en la molécula. ¿Ok? Y ahí saco los subtotales. Pueden usar calculadora sin ningún problema porque igual es viable usar calculadora, ya que en lo personal, ¿cierto? Yo no estoy evaluando lo absoluto procedimientos matemáticos, por lo tanto es importante que ustedes sí manejen el uso de esa herramienta. ¿Ok? Entonces tenemos el aluminio, buscamos el aluminio en la tabla periódica y nos da que tiene una masa atómica de 27. ¿Ok? El nitrógeno tiene una masa atómica 14 y el oxígeno tiene una masa atómica 16. Lo multiplico por el número de átomos que yo veo en la molécula y aquí yo veo un átomo de aluminio, veo, fíjense muy bien, un átomo de nitrógeno, pero este 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, serían 3 átomos totales de nitrógeno y de oxígeno serían 3, pero por 3, porque recuerden que ese 3 multiplica todo lo que está al interior del paréntesis, sería 9. ¿Ok? Entonces sería 27, 14 por 3, 3 por 4 serían 12, 1, ¿cierto? 3 por 1, 3 y 1, 4, 42 y 6 por 9 serían 56, 54, perdón, y 9 por 1, 9 más. Hacemos la suma total para sacar la masa molecular y a la vez la masa molar. Entonces sumamos 144 más 42 más 27 y me da un total de 213 unidades de masa atómica si es que yo estoy calculando la masa molecular. Y si calculo la masa molar es lo mismo, 213, pero gramos por mol. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Y es así como se calcula lo que es la masa molecular y la masa molar, que es lo que me piden. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Entonces yo identifico qué elementos están. Hago una lista, el cobre, está el azufre, está el oxígeno y está el hidrógeno y también otra vez el oxígeno se repite, pero se repite como cantidad. Entonces tan, tan, tan y tan. ¿Cierto? Hacemos el cuadrito que me permite a mí tener un orden, masa atómica y por el número de átomos y por lo tanto ahí después registro los totales. ¿Ok? Ahí. Entonces, masa atómica 63,5 del cobre, eso lo busco en la tabla periódica, el azufre 32, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Lo multiplico por el número de átomos, en este caso los átomos serían 1, el azufre es 1 también, el oxígeno, ¿cuánto tengo aquí? 4, y este 5, cuando aparece así, está multiplicando como que si fuera un paréntesis, todo eso. ¿Ok? Entonces serían más 5, serían 9 oxígenos. Y el hidrógeno, lo mismo, 5 por 2 serían 10. ¿Ok? Porque ese 5 multiplica toda esa estructura, esa parte de la estructura. Entonces hacemos los subtotales, 63,5, 32, 16 por 9, bueno, voy a calcular para no demorarme. Si no, bueno, de antes lo calculé, 144 y 10. ¿Ok? Entonces hacemos la suma para determinar la masa molecular. ¿Ya? Es una M cursiva que le puse para poder distinguirla de la masa molar. Entonces sumamos entre 3,5 más 32 más 144 más 10. ¿Ok? Y esto nos daría un total de 249,5 unidades de masa atómica, UMA. ¿Ok? Y esa es la masa molecular y la masa molar sería lo mismo, pero obviamente medida en gramos mol. ¿Ok? Bueno, ahí está el resultado, ¿cierto? Sería exactamente lo mismo, pero en gramos mol. Ok, chiquillos, con eso ustedes podrían perfectamente hacer cálculo de lo que aparece en las guías. Por ejemplo, en la guía número 3 que yo envié, ¿cierto? Ahí aparecen ejercicios de cálculo de masa molar y molecular, ¿ok? Especialmente en este ítem, donde ahí dice que calculen la masa molecular y la masa molar de la siguiente sustancia. Ahí aparecen las distintas sustancias con sus fórmulas químicas, que ahí claramente no apelé a que supieran ustedes nomenclatura, pero ya con eso es suficiente. ¿Okay? ¿Estamos claros? Ya sabiendo calcular masa molar y molecular, obviamente podemos entrar de lleno a otro concepto. ¿Okay?
El otro concepto es concepto de mol. ¿Qué significa mol? Significa cantidad, unidad de cantidad. ¿Ok? Entonces, ahora, siempre es complejo entenderlo porque cuando hablamos de mol suena un poquito raro, pero es como cuando nosotros nombramos, decimos queremos una docena de huevos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 12 huevos, ¿cierto? Vamos a querer 12 huevos. O sea, si mandamos a comprar a alguien una docena de cebolla, lo más probable es que esa persona traiga 12 cebollas, ¿cierto? Ahora, si a una persona la mandamos a comprar media docena de cebolla, va a traer 6 cebollas, porque se entiende que el término docena indica una cantidad, ¿ok? El término de mol indica, ¿cierto?, cantidad. ¿Y qué cantidad? Es un número constante que obviamente aquí está descrito que es esta cantidad. Es un número gigantesco, ¿cierto? 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales, ¿ok? En este caso quiere decir que si mando a comprar un mol de cebolla tendrían que traerme 6,022 por 10 elevado a 23 cebollas, es decir, camiones de cebolla, ¿ok? Mucha cantidad, porque el elevado a 23 muchos ceros, ¿cierto? Por lo tanto, ahí por eso se refiere de que un mol podría atribuirse, ¿cierto?, a cualquier unidad elemental como a átomos, moléculas, iones, partículas, aniones, cationes, ¿ok? A cualquier partícula, ¿cierto?, a cualquier unidad va a estar referida ese mol. ¿Estamos claros? Por lo tanto, antes de ver un ejercicio modelo de una prueba, ¿cierto?, que es la PSU, es importante también saber de que un mol, ¿ya?, de un gas en condiciones normales de presión y temperatura, ¿ok?, lo voy a anotar acá, ahí, ya, un mol, también es importante saber esto, como dato, ¿ok? Un mol de gas, siempre de un gas, ¿cierto?, en condiciones normales de presión y temperatura, así se abrevia, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Presión 1 atmósfera, temperatura 0 grados Celsius, ¿ok? Presión 1 atmósfera, esa es la unidad de medida, esa es la forma en cómo se mide presión, atmósfera, 1 atmósfera y 0 grados Celsius serían las condiciones normales, ¿cierto?, en las cuales estaría este mol de gas y por lo tanto eso va, aparte de tener 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ese gas o partículas de ese gas, esto va a generar una condición de que va a ocupar un volumen ese gas de 22,4 litros. ¿Ok? Es importante esto, ¿cierto? Ya que para cálculos relacionados con volumen, por ejemplo, determina el volumen del gas que está en condiciones normales de presión y temperatura, entonces, y tenemos tantos moles de este gas, entonces ustedes pueden calcular directamente el volumen, ¿ok? Esto se llama volumen molar, ¿ok? Es importante que lo manejen porque hay ejercicios en la guía número 2 de esta índole, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a un ejercicio de estas características, ¿ok?, antes de referirnos a este ejercicio en particular, ¿ya?, vamos a aprovechar de ejercitar el concepto de mol y así atendemos de mejor manera la guía número 2 que se envió, ¿ok? Fíjense en lo siguiente, antes de poder atender a esta pregunta, ¿cierto?, vamos a realizar lo siguiente. A ver, denme un segundo para poder... a ver, acá, descartar. Vamos a realizar, ya, eso que vean lo siguiente. A ver. Ya, ahí sí. Entonces, dijimos claramente que un mol corresponde a una unidad de cantidad, y que esa cantidad siempre es un valor constante, es el número de Avogadro, así se llama, de Amadeo Avogadro, que lo determina experimentalmente y siempre va a ser 6,022 por 10 a 23, ¿ya?, unidades elementales, que puede ser cualquier unidad elemental, una cebolla, zanahoria, poroto, lo que sea, ¿ok? Átomos, partículas, iones, etc. ¿Ok? Pero es una unidad de cantidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular la cantidad de moléculas
contenidas en 2 moles de, por ejemplo, de CO2, de anhídrido carbónico, ¿cierto? De anhídrido carbónico. Ya calcular la cantidad entonces de moléculas contenidas en 2 moles de anhídrido carbónico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, un mol correspondería a 6,022 por 10 elevado a 23. En este caso, como estamos hablando de moléculas, se relaciona el concepto a moléculas. ¿Ok? Y por lo tanto, decimos entonces 2 moles. ¿A cuántas moléculas equivale? No tengo idea. Establecemos esta proporción directa, que es una relación de 3, y esto ustedes yo creo que en matemáticas lo han visto, lo ven desde séptimo parece, o de antes, y claramente ustedes que lo que hacen, ¿cierto? Multiplican de forma, ¿cierto? Cruzada, y luego despejan X, ¿ya? O simplemente algunos dicen multiplicamos cruzado, y luego dividimos por el contrario de donde se ubica la X, ¿cierto? Por el valor contrario. Entonces X quedaría determinado por 2 moles, anotamos la unidad de medida, por el valor, lo pongo en paréntesis si quiero, moléculas, ¿ya? Dividido un mol. Bueno, ahí me doy cuenta que el concepto o la unidad de medida mol se simplifica, ¿ok? Y por lo tanto quedaría 2 por 6,022 por 10 a la 23. Entonces, si uno hace este cálculo, claramente, ¿cierto? Va a ser 12, ahí tendríamos la respuesta, moléculas de dióxido de carbono. O también, ¿cierto? Puede dar que si hacemos una correcta notación científica sería 1,204 por 10 elevado a 24. Es lo mismo, exactamente lo mismo de arriba, ¿cierto? Son lo mismo, pero aquí está más reducida la expresión, ¿ya? Es decir, corrimos una coma y se aumentó el exponente. O ocupan la calculadora, porque yo no soy enemigo de usarla, ¿cierto? Entonces ustedes ponen 2, ¿cierto? El 2 por paréntesis. Siempre el paréntesis en la calculadora es fundamental. Recuerden que la calculadora no piensan solas. 6,022 por 10 elevado, ahí está el elevado a 23. Cierro paréntesis y pongo igual. Y ahí me da 1,2044 por 10 elevado a 24. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Bueno, si esto nosotros corremos una comita sería 10 elevado a 23. ¿Ok? Ojo ahí. Ahí dice por 10. Ese chiquitito es por 10 elevado a 24. ¿Ok? Bien, chiquillos. Entonces, teniendo esta forma de calcular, ¿cierto? O incluso, por ejemplo, puede haber otro problema donde a ustedes les puedan decir determinar los átomos totales, miren, presentes en 3 moles de cloruro de hidrógeno. Entre paréntesis HCl. Fíjense el problema en sí, ¿ya? Este es el segundo problema, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, tenemos que ver de que nos están preguntando por átomos totales. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, se sabe que un mol correspondería a un valor constante de 0,022 por 10 a la 23. Siempre es así. Ahora, ¿de qué? En este caso veo que en mi problema tengo moléculas, ¿cierto? De HCl, porque son moléculas porque ya es más de un átomo, ¿ok? Entonces ya son moléculas de HCl. Entonces vamos a contextualizar que tengo primero moléculas, ¿ok? Entonces digo, bueno, en 3 moles, ¿cuántas moléculas de HCl tengo? X. Hago el cálculo, ¿cierto? 3 por esto, 3 por 6,022, 3 por 6,022 por 10 elevado a 23, dividido 1, ¿ok? Entonces, si hacemos el cálculo, eso nos va a llevar, ¿cierto? A 1,8, ¿cierto? 3 por 2, 6. Ahí, ¿cierto? Por 10 elevado a 24. Eso es lo que me daría la calculadora, moléculas de HCl, ¿ok? Pero la pregunta, ¿cierto? No son moléculas, sino que me están diciendo cuántos átomos totales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Razonamos y decimos, bueno, sabemos que una sola molécula
se compone de dos átomos en su estructura, un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Ok? Por lo tanto, todas estas moléculas que yo calculé, 1,8066 por 10 elevado a 24 moléculas, ¿cuántos átomos van a tener en total? Y ahí hago el cálculo nuevamente. Entonces ya voy a utilizar nuevamente para salir rápido, ¿cierto? 2 por 1,8 por 10 elevado a 24. Entonces me va a dar un total de 3,6 por 10 elevado a 24 por 10 elevado a 24. En este caso, átomos totales. ¿Ok? Átomos totales. Aquí es 3,6 por 10. Por 10. Ojo ahí. ¿Ya? Bueno. El tema está en que claramente ya tienen que ustedes saber pensar lo que están haciendo y de ahí proceder a dar la respuesta a lo que están preguntando. ¿Ok? En este caso preguntaban por átomos totales, por lo tanto no podía terminar mi ejercicio, ¿cierto? Hasta ahí, porque esas eran las moléculas totales que yo tenía. Por lo tanto, yo sé que cada molécula se compone de dos átomos, por lo tanto, para sacar el total de átomos presente en todas las moléculas que tenía, ¿cierto? Hago esta relación. Entonces, volviendo a la presentación, tenemos que, bueno, tenemos claro entonces lo que es un mol, todo lo que se puede calcular con el concepto, ¿cierto? Y el número de Avogadro, ¿ya? Por lo tanto, si resolvemos una pregunta de estas características, claramente podríamos perfectamente hacerla, donde en este caso, ¿cierto? Nos muestra de que nos dice acá 5 moles de anhídrido carbónico y 10 moles de monóxido de carbono. En ellos existe el mismo número de Ke. Entonces, de acuerdo al análisis que podemos hacer mentalmente, ¿cierto? Podemos ver de que existen 5 moles de moléculas de dióxido de carbono y 10 moles de moléculas de monóxido de carbono. Por lo tanto, claramente las moléculas no van a ser las mismas, ¿ya? No vamos a tener la misma cantidad de moléculas. Por lo tanto, átomos totales, o sea, por descarte, ¿cierto? Decimos, bueno, cada molécula de dióxido de carbono tiene 3 átomos, en cambio el monóxido de carbono solamente tiene 2 átomos, lo cual obviamente al multiplicarlo por la cantidad de moles presente, tendríamos en este caso 3 átomos multiplicado por toda esa cantidad de moles, serían en total como 15 moles de átomos, y en este caso tendríamos 20 moles de átomos, ¿ok? En el caso del monóxido de carbono. Por lo tanto, tampoco, ¿cierto? Nos daría una igualdad. Por lo tanto, la que sí debería ser, y efectivamente es, ¿ya? Es la cantidad de oxígeno, ya que aquí por cada molécula de dióxido de carbono tenemos 2 átomos de oxígeno, lo cual si nosotros hacemos el cálculo para saber cuántos moles de átomos de oxígeno hay, tendríamos, ¿cierto?, que hacer el cálculo de 2 por 5 serían 10 moles de átomos de oxígeno. Y acá sería un átomo de oxígeno por cada molécula, por lo tanto, en estos 10 moles tendría 10 moles de átomos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, claramente sería la letra C la respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, avanzando entonces, tenemos la segunda parte, ¿cierto?, que nos involucra es el estudio de estequiometría, ¿cierto? La estequiometría correspondería, ¿cierto?, a una forma de medir cuantitativamente la cantidad de reactivos y productos. Y este concepto se sustenta en 3 principios, ya que sería el primero correspondería al principio de Lavoisier, el cual establece la ley de conservación de la masa, la cual nos indica que la materia o la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿ok? Y por lo tanto, este principio nos está diciendo de que si yo tengo tanta cantidad de reactivo que voy a hacer reaccionar, ¿cierto? Se debería obtener en cantidad de producto la misma cantidad de reactivo que yo inicié la reacción, ¿ok? Por lo tanto, en Proust, ¿cierto? El segundo principio en la cual se sustenta la estequiometría sería la ley de proporciones definida, donde claramente está propuesta por Proust y él nos
nos da información de que claramente diferentes muestras de una sustancia pura siempre van a contener la misma proporción de elementos de forma definida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una muestra de agua, ¿ya? De aquí de la Tierra, y saco una muestra de agua, si encuentro en la Luna, si encuentro una muestra de agua en Marte, en Júpiter, ¿cierto? Esas muestras de agua, al ser analizadas, claramente para que sea agua, tiene que estar, ¿cierto? Los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno tienen que estar en la proporción en la cual permite la formación de agua, es decir, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Y eso sería la proporción de 2:1, en la cual sería la que permitiría la formación de agua, ¿ok? Y caracterizaría, ¿cierto?, a la molécula de agua. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la ley de proporciones múltiples, la cual claramente, en este caso, tenemos que Dalton nos establece que los elementos pueden obviamente combinarse en distintas proporciones, permitiendo así obtener la variabilidad de compuestos que se puedan presentar en la naturaleza. Como por ejemplo, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno, estos se juntan con un átomo de oxígeno, estamos hablando de que al momento de generar estos compuestos forman el compuesto agua. ¿Okay? Si yo tengo 2 de hidrógeno con 2 de oxígeno, formamos peróxido de hidrógeno, ¿cierto? O agua oxigenada. ¿Okay? Entonces, eso es lo que alude la ley de proporciones múltiples de Dalton. ¿Okay? Teniendo claramente estas leyes, nuevamente se refuerza el concepto de estequiometría, que es claramente lo que les había señalado, correspondería al estudio cuantitativo, reactivo y producto, es una reacción química. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar lo siguiente. ¿Okay? Si nosotros tuviéramos que desarrollar ciertos ejercicios de estequiometría, nosotros tenemos que tener las siguientes condiciones y tener claro este panorama. Claramente los coeficientes estequiométricos que ustedes saben que esos son los que se balancean, los que permiten, digamos, de que una ecuación se registre como una ecuación balanceada, nos da información de los moles que están involucrados, los moles teóricos que están involucrados en la ecuación. ¿Okay? Por lo tanto, esta ecuación, en este caso, el ejemplo que tenemos acá, ¿cierto?, nos estaría informando que, ¿cierto?, que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno, que es lo que nos dice acá, formando o produciendo, ¿cierto?, un mol de anhídrido carbónico o de dióxido de carbono y 2 moles de agua, ¿cierto? Eso nos diría esta ecuación, eso es lo que nos informa estos coeficientes estequiométricos que están determinados en esta ecuación. ¿Okay? Entonces, teniendo claro esa información, podemos realizar cualquier tipo de problema que involucre cálculo estequiométrico. Entonces, aquí yo me voy a detener, ¿cierto? Donde, voy a poner esto ahí, donde claramente dice el ejercicio para generar 8 moles de anhídrido carbónico, cuántos moles de oxígeno se necesitan, y ahí tenemos la ecuación. Lo primero, hay que tener ciertas condiciones para desarrollar ejercicios de cálculo estequiométrico. ¿Las condiciones cuáles son? Lo primero es tener la ecuación química completa. Después, en segundo lugar tenemos que tener esa ecuación química balanceada. Si no está balanceada, ustedes saben balancear porque la clase anterior mostramos cómo se balanceaba y ustedes tenían ejercicios de balanceo de ecuaciones. Luego de tener esas dos condiciones, analizo cuáles son los personajes que están involucrados en este problema. ¿Okay? Los personajes me refiero a qué sustancias son las que están involucradas. Entonces, al momento de leer el problema me van a decir cuáles son las sustancias que están involucradas. Obviamente tengo que tener 2 sustancias involucradas para poder relacionarlas y hacer una proporción directa y hacer el cálculo respectivo. ¿Okay? Entonces, al momento de leer, identifico cuáles son las especies que están involucradas, ¿cierto? Y teniendo claro las especies involucradas, hago el análisis estequiométrico. ¿Okay? Teniendo esas condiciones primeramente. Entonces, vamos por este ejercicio, dice el metano, ¿cierto? Ahí tenemos la ecuación química, está balanceada, ¿cierto? Y por lo tanto me voy al tercer paso, que es identificar a los personajes de esta historia, de este problema. Entonces, me dicen ahí que es el anhídrido carbónico, que ustedes saben que el anhídrido carbónico es el dióxido de carbono, ¿ok? ¿Y cuántos moles de oxígeno se necesitan?
Entonces, el otro personaje, ¿cierto?, es el oxígeno. Y ahí ustedes lo rayan, ¿cierto?, para que puedan tener claro de que esas son las dos especies que se están relacionando estequiométricamente. ¿Ok? Por lo tanto, escribimos ya como, digamos, cuarto paso, ¿cierto? Va a ser escribir la proporción directa. Y para eso siempre yo tengo que hacer esta... Bueno, ahí ustedes son de libre elección cómo ustedes desarrollan el ejercicio matemáticamente hablando. Yo les voy a dar un consejo, si quieren lo siguen, y si no, ustedes, si tienen otra alternativa, bueno, y se entiende, ningún problema. Entonces, anotamos aquí lo que dice la ecuación química. Ecuación química. Me va a demorar un poquito que estoy escribiendo, ¿cierto? Para que se vea ahí mismo. Ecuación, voy a poner química. ¿Ok? Química la voy a simplificar. Ahí. Entonces, ¿qué me dice la ecuación química? ¿Cierto? ¿Qué me dice? La ecuación química me dice que 2 moles de oxígeno, ¿cierto?, estarían formando un mol de, en este caso, un mol de anhídrido carbónico. ¿Ok? Ahí está la relación. ¿Ok? Entonces ahora digo, ¿qué es lo que me dice la pregunta o el problema en sí? ¿Ya? El problema. Y yo voy poniendo como por ítem, ¿cierto? El problema. Ahí digo, ¿qué me está diciendo el problema? El problema me está diciendo, ¿cierto?, para generar 8 moles de anhídrido carbónico, es decir, obviamente voy a poner los datos que me están dando acá, 8 moles de anhídrido carbónico son generados por X cantidad o moles de oxígeno. Entonces, claramente, ustedes pueden percibir de que ya tengo la proporción directa armada, ¿cierto? Donde X está determinado, ¿cierto? Si yo hago el cálculo, y ustedes saben esta materia de proporción directa, lo aprenden en matemática, en séptimo, en octavo, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes dicen X queda determinado por 8, ¿cierto?, por 2 dividido 1, que en este caso no es necesario dividirlo, ¿cierto? Entonces X es igual, hago el cálculo respectivo y me da un valor de 16 moles de que, obviamente, de la especie que estoy buscando, que es oxígeno. ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta. Entonces, efectivamente ustedes pueden responder a esto, ¿cierto?, de acuerdo a este análisis que se acaba de mencionar. ¿Ok? Entonces, estrictamente es así, son los pasos a seguir, ¿cierto?, para poder desarrollar estos problemas. ¿Ok? Bueno, por otro lado, ¿cierto?, tenemos ejercicios que son similares, ¿cierto?, pero ahora en vez de preguntarnos por moles, nos preguntan por gramos. ¿Ok? Pero como ya sabemos transformar de mol a gramo y de gramo a mol, no habría problema en desarrollar este ejercicio. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cierto?, me están diciendo que para combustionar completamente 45 gramos de metano, el metano recuerden que es CH4, entonces dice que masa, ¿cierto?, de oxígeno se necesita. Entonces, claramente la pregunta está en gramos. Entonces, bueno, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a proyectar acá, ¿cierto?, lo que me aparece, ¿cierto?, acá. Ahí. Entonces, ahí está el mismo problema, ¿cierto? Tengo la ecuación química, ¿ok? Ahí. Y por lo tanto,
Y ahí tenemos la ecuación química balanceada que nos planteaban al inicio. Entonces dice, para combustionar completamente 45 gramos, ¿cierto?, de metano, el primer personaje. ¿Qué masa de oxígeno? El siguiente personaje. Ahí está. Entonces, lo primero, ecuación química. Lo segundo, que esté balanceada. Lo tercero, identificar personaje. Luego, establecer relación cuantitativa o relación estequiométrica. Entonces, para eso, yo digo lo siguiente. Según la ecuación, ¿cierto?, ecuación química, me dice que, ¿cierto?, los personajes serían el metano y el oxígeno. Entonces, un mol de metano estaría reaccionando con 2 mol de oxígeno. ¿Ok? Pero como el problema está en gramos, y prefiero trabajar todo en gramos porque incluso me preguntan por masa de oxígeno, por gramos de oxígeno, entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, este mol o esos 2 moles de oxígeno, ¿los puedo transformar a gramos? Sí. ¿Cómo? ¿Con qué? Obviamente, con lo que anteriormente nosotros aprendimos, ¿cierto? Con el triángulo de masa molar. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo vamos a transformar? Si ya tenemos la fórmula química, nosotros podemos obtener la masa molar de esta especie que al momento de calcularla, si ustedes la calculan, va a ser 16 gramos mol. Y del oxígeno, ¿cierto? Va a ser 32 gramos mol. Porque son 2 oxígenos, la masa molar del oxígeno. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos las masas molares y tenemos los moles. Por lo tanto, si yo quiero obtener los gramos, tapo los gramos, ¿cierto? Y tengo que multiplicar la masa molar por los moles que quiero transformar. Es decir, estos valores se van a multiplicar, ¿cierto? Para poder obtener los gramos, esto en gramos, ¿ok? Entonces lo mismo, entonces 16 por 1 sería 16 gramos de metano. Quiere decir que este mol de metano equivale a 16 gramos de metano. Y estos 2 moles de oxígeno, al multiplicarlo por la masa molar, ¿cierto?, me va a dar 64 gramos. Entonces, claramente, esta relación que está acá arriba en moles es lo mismo que esté en gramos acá abajo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que me dice ahora el problema, digo, bueno, el problema que me dice que a partir de 45 gramos de metano, ¿cuántos gramos de oxígeno se necesitan? O se reaccionan. Entonces, ahí con esto, ¿cierto?, establezco mi cálculo proporcional estequiométrico, ¿cierto? Y por lo tanto, x es igual a 45 por 64 dividido 16. Y eso, al momento de calcular, ¿cierto? Si quiero ocupar la calculadora, me va a dar 180 aproximados, ¿sí? Por lo visto, ¿cierto? Dividido 16. 180 gramos de, obviamente, de oxígeno, que es la especie que estoy buscando. Entonces, ahí estaríamos con los cálculos que me están pidiendo, ¿cierto? Ese es el análisis que ustedes deberían realizar. ¿Okay? Entonces, al final, la estequiometría, los cálculos estequiométricos se realizan de esa manera, esa es la lógica. ¿Okay? Yo no quiero que Bueno, aquí está que claramente un mol equivale a 16 gramos, 2 mol equivale a 64 gramos, 1 mol equivale a 44 gramos y 2 mol equivale a 36 gramos de agua. ¿Okay? Esa es la forma, cómo se transforma esto con la masa molar. Masa molar del metano, masa molar del oxígeno molecular, que se tapa, obviamente, o sea, en realidad no se consideran esos 2 moles que están ahí, sino que la masa molar es del oxígeno gas, que es esta, ahí. Porque muchas veces caen en el error de multiplicarlo por 2 y eso estaríamos sacando los gramos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. La masa molar sería solamente de la especie, no de los moles. Estos son moles. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, aparecen ejercicios similares, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo donde este igual es un ejercicio sencillo, donde si quieren trabajan en una de las dos unidades, en moles o en gramos, ustedes deciden ya lo que se les haga más fácil, o trabajar con las dos, igual también se puede, pero eso ya con que sepan utilizar una, ya con eso está bien, ya, o la que más le convenga, ¿ok? Entonces nosotros, bueno, tenemos acá la reacción, está balanceada, ¿cierto? Ecuación química balanceada, y identificamos, ¿cierto?, los personajes.
anhídrido carbónico, CO2, ahí está, y acetileno, que es este compuesto, que ahí está. Entonces esa es la relación que tenemos que establecer. Decimos entonces que de acuerdo a la ecuación, ¿cierto? La ecuación química, le voy a poner EQ, ¿ya? La ecuación química me dice que, ¿qué cosa? Me dice que 2 moles de acetileno estarían, ¿cierto?, formando 4 mol de anhídrido carbónico. Entonces, claramente, de acuerdo al problema, ¿cierto? Me dice que cuántas cantidad de dióxido de carbono, es decir, acá va a estar la incógnita, ¿ok? Cantidad de dióxido de carbono se obtiene a partir de 26 gramos. Entonces, para trabajar todo en mol, transformo, ¿cierto? Estos 26 gramos los transformo a mol. ¿Y cómo los transformo, cierto? Tenemos que, obviamente, saber de que la masa molar del acetileno, al calcularla, ya eso ustedes saben, con la tabla periódica, buscar la masa atómica, nos da la masa atómica del carbono, que es 12 por 2, 24, más 2 serían 26. 26 gramos mol. Y por lo tanto, de acuerdo al triangulito, ¿cierto?, que anteriormente les mostré, tenemos que la masa molar es igual a gramos dividido mol. Entonces, si yo quiero obtener, ¿cierto?, los moles, que es esto, tengo que dividir esos gramos por la masa molar. 26 dividido 26 gramos mol es 1. Eso quiere decir que tengo un mol, ¿cierto?, de acetileno. Esos 26 gramos equivalen a un mol. Por lo tanto, al hacer el cálculo estequiométrico, ¿cierto?, ¿qué me dice? Me dice que al momento de multiplicar 1 por 4 es 4, dividido 2 es 2. Entonces, claramente aquí X va a ser 2 moles de anhídrido carbónico. Entonces, la respuesta es claramente la B. ¿Ok? Ahí está. Entonces, estrictamente, chiquillos, eso es más que nada la forma de calcular. Ahí tienen otro problema si quieren realizarlo. Dice cuántos moles de agua se producen en la reacción cuando se queman 2,62 moles de hidrógeno gas con un exceso de oxígeno. Con un exceso de oxígeno quiere decir que en realidad no me interesa el oxígeno, me interesa el hidrógeno o personaje y la cantidad de agua. Esos son los dos personajes que ustedes tienen que relacionar. Porque dice, como dice en exceso, quiere decir que es sobrante de oxígeno. ¿Ok? Y bueno, eso también se atribuye un poco al concepto, ¿ya? Y se relaciona con el concepto de reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Es el reactivo que limita una reacción química. Si nosotros hacemos una analogía y decimos, bueno, ¿qué sería una sustancia limitante? Por ejemplo, si yo quiero hacer, soy un emprendedor y quiero vender sándwich jamón queso, ¿cierto? Y por lo tanto, para eso necesito pancito, ¿cierto? Y jamón y queso, ¿cierto? Entonces, voy al supermercado y me encuentro con 10 pancitos, porque era mi idea, vender 10 sándwiches. Entonces 10 pancitos y veo que hay 10 láminas de queso, perdón, de jamón, ¿ya? Y tengo 7 láminas de queso. ¿Cuál sería la sustancia que estaría limitando la formación, ¿cierto?, de sándwich jamón queso? Sería el quesito. Por lo tanto, en este caso, el queso es la sustancia limitante. Lo mismo pasa con las reacciones químicas. Hay una especie que obviamente es la que se acaba primero y por lo tanto es la que determina cuánta cantidad de producto se forma. Y esa sustancia se le llama reactivo limitante. Y obviamente el otro reactivo se llamaría reactivo que está en exceso. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Bueno, en realidad eso era lo que se refería esta guía y por lo tanto, en función a esta guía, ¿cierto? Nosotros podemos desarrollar claramente la guía número 2, que ustedes, bueno, hay hartos ejercicios que se desarrollaron, ¿cierto? En él.
con el número de Avogadro, ¿cierto? Tener claro de que un mol, ¿cierto? De un gas en condiciones normales de presión y temperatura equivale a 22,4 litros. Eso no se lo olvide, ¿ya? En términos de constante de Avogadro, ¿ya? Y también equivale a 6,02 por 10 a la 23, ¿ok? Entonces, y por otro lado, ¿cierto? Mm, perdón. Tenemos la guía número 3 que hice envío. Por lo tanto, nos dice estrictamente que, bueno, aquí vuelve a repasar los conceptos de masa, masa molar, ¿cierto? Masa molecular. Y aquí establecen los cálculos estequiométricos, ¿cierto? Y tienen ejercicios relacionados con estequiometría. Entonces, aquí tienen que ustedes que completar, ¿cierto? Las oraciones, ¿sí? El cambio químico incluye reordenamiento de, obviamente un cambio químico, de acuerdo a la materia que nosotros vimos en la clase anterior de reacciones químicas, involucra ya reordenamiento, por ejemplo, de átomos, ¿ok? La ecuación que aparece ahí de formación de agua dice puede leerse como 2 docenas de moléculas de hidrógeno más una docena de moléculas de oxígeno producen 2 docenas de moléculas de agua, ¿ok? Entonces sería como algo verdadero o falso, eso de acuerdo a lo que ustedes interpreten, ¿ok? Entonces, 2 docenas de moléculas serían 24, o sea, ojo con eso, ¿ya? El uso de una ecuación química para calcular la cantidad de masa de producto reactivo se denomina, bueno, obviamente tienen que ahí aludir al concepto que acabamos de ver, ¿cierto? Que es un concepto bastante simple, que es la estequiometría, ¿cierto? Y dice la masa de un reactor cerrado antes de una reacción química es, ahí tienen que ver si acaso es la misma, es mayor, a la masa de un reactor cerrado después de una reacción química. Ahí tienen que aplicar, les doy como consejo, el ley de conservación de la materia o de la masa de la ósea, ¿ok? Que lo expliqué también. El cálculo de rendimiento teórico de una reacción química se hace en función de la cantidad de reactivo que sobra, eso verdadero o falso. Recuerden que la cantidad de producto, acuérdense de los sándwiches, que en el que limita, ¿cierto? La producción de él o el rendimiento de formación de sándwich. Eso es la lógica que tienen que aplicar ahí. Bueno, aquí también aparece el cálculo de masa molar y molecular. Bueno, ya les había explicado, ¿cierto? Y posteriormente algunos cálculos estequiométricos sencillos, donde tienen que ustedes hacer los ejercicios. Lo primero, ecuación química, está balanceada, también está. Entonces, lo único que les queda por hacer es el cálculo estequiométrico. ¿Qué cálculo estequiométrico? Es decir, bueno, aquí en el primer inciso me dicen los moles de oxígeno, el primer personaje, ahí está, el primer personaje. Entonces ahí ustedes lo marcan, ¿cierto? Necesario para reaccionar con 0,6 moles de sulfuro de hidrógeno, ahí está el segundo personaje. Entonces ya tienen los personajes involucrados, ¿cierto? Dicen, ¿qué es lo que me dice la ecuación? 2 moles de sulfuro de hidrógeno estarían reaccionando con 3 moles de oxígeno. Por lo tanto, de acuerdo a esta pregunta, la primera pregunta, me dicen, ¿cuántos moles de oxígeno X son producidos, ¿cierto? O se necesitan para reaccionar con 0,6 moles, ¿cierto? De sulfuro de hidrógeno. 0,6 moles acá. Entonces ahí hago la proporción directa y establezco la cantidad de oxígeno. Así, lo mismo hago con B, lo mismo hago con C. ¿Ya? Bueno, y aquí aparecen la forma, ¿cierto? Aquí tienen que, obviamente, inferir y aplicar el concepto de reactivo limitante. Una vez que ustedes determinan cuál es el reactivo limitante, ¿cierto? Van a poder determinar cuánta cantidad del producto se forma a partir del reactivo limitante. ¿Ok? Bueno, sería importante a lo mejor hacer ese ejercicio para que lo puedan comprender y ya con eso terminaríamos. ¿Ok? Entonces fíjense en lo siguiente. El problema, voy a escribirlo para poder tener claro que me están preguntando. Tenemos, el ejercicio es 4, ¿cierto? Aluminio con 3 oxígeno forma 2 óxido alumínico. Okay. Entonces, dice, ¿cuántos moles de oxígeno reaccionan con 3,17 moles de... no, ahí no hay que calcular reactivo limitante, estoy mal, estaba leyendo mal. Entonces es un cálculo simple, ¿cierto? Con los personajes y todo, como le había dicho, ¿ya? Así que no se estén estresando con eso, ¿ya? Perdón.
Sí, entonces lo podrían hacer ustedes sin ningún problema, ¿ya? Bueno, eso les quería comentar, ¿cierto? En este paso, ¿ya? En estas guías que envié, y por lo tanto espero de que para una próxima ocasión veamos todo lo que respecta a la unidad de mezclas y disoluciones, ¿ok? Así que nos estamos viendo para una próxima y cuídense, quédense en casa y nos estamos viendo pronto. Nos vemos.